Hola, mi nombre es Edwin Rivaldo Cancino Díaz, estudiante de Criminología y Criminalística en el Tecnológico Universitario Playacar. Como parte de la materia de Justicia General y Alternativa en el proceso penal, vamos a hablar acerca de las soluciones alternas al proceso penal. El tema que se tratará en este podcast será el de salidas alternas del proceso penal. Hablar de salidas alternas al proceso penal es hablar de una forma moderna de la finalización del proceso penal que se fundamenta en el principio de oportunidad penal. Si bien la reforma de junio de 2008 introdujo en el texto constitucional dichas salidas alternas, además de que eso ya se aplicaba en por lo menos 6 entidades federativas, las cuales habían modificado su legislación para adecuar al proceso penal acusatorio las salidas alternas que sean las salidas alternas. En este caso analizaremos dos, las cuales son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Nos menciona que en el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales se define el acuerdo reparatorio como aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplir en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal por su parte. También nos menciona el artículo 191 del mismo código, el cual define la suspensión condicional del proceso como el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual tendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias condiciones que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido, y que en caso de cumplirse estos acuerdos pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Nos menciona que ambos difieren en suspensión condicional del proceso, ya que el imputado queda sujeto al cumplimiento de unas condiciones y que únicamente puede ser autorizada por el juez de control. Nos menciona que son muy parecidos, pero eso podría ser la principal diferencia. En ambos casos se trata de una justicia autocompositiva entre las causas que justifican la adopción de las soluciones alternas, en el cual los códigos procesales penales modernos destacan la combinación entre el principio de oportunidad y el de legalidad procesal. Esto nos manda hacia un giro de política criminal reparadora. Por otra parte, hacemos mención de la reparación como pena alternativa. Busca la disminución de costos sociales y económicos de la persecución del delito, además del descongestionamiento del sistema judicial. Por eso analizamos cada una de ellas a continuación. Nos dice que la primera consiste del principio de oportunidad y el principio de legalidad procesal. El criterio de oportunidad implica el análisis bajo ciertas normas previamente establecidas de decisión sobre los casos que deben ser enjuiciados y los que no. Los aspectos a considerar en dicho análisis son diversos y van desde la insignificancia, entre comillas, del delito hasta la colaboración del imputado para procesar a otros imputados. Mientras que la oportunidad permite elegir cuáles delitos se procesarán, la legalidad obliga al procesamiento de todos. Esto es algo importante porque mientras uno nos dice que va a decidir qué casos sí seguir o cuáles procesar, de caso qué delitos van a ser procesados, en el caso de la oportunidad, la legalidad nos dice lo contrario, ya que obliga al procesamiento de todos los delitos, lo cual resulta imposible y poco conveniente como política criminal. Luego nos menciona un segundo efecto, dice, elegido hacia una política criminal reparadora,
La política penal del Estado debe buscar la armonía entre la retribución y la reparación. En la retribución, el Estado devuelve al delincuente mediante una pena la agresión que se cometió en su momento. En cambio, en la reparación se da la oportunidad para que el victimario pueda saldar sus cuentas ante la víctima, esto de una manera más concreta, reparándole el daño causado. Nos dice que las soluciones alternas potencian precisamente una política criminal reparadora. Es lo que estamos viendo en estos temas, reparar el crimen o el daño que se causó en algún momento. Por eso nos menciona un tercer efecto, dice tercero, la reparación como pena alternativa. La reparación del daño se consigue con la tercera vía penal, luego de la pena y las medidas de seguridad. Dice que su importancia estriba que con su aplicación se logre el resarcimiento de la víctima, quien en muchos casos, más que perseguir un proceso judicial, prefiere le sea restaurado el daño sufrido. Eso es importante porque sí hay muchas personas que para no estar dando tantas vueltas y todo en eso, lo que es el proceso penal, prefieren que se les repare el daño, ya sea de manera económica o cualquier acuerdo que se tome, pero para no estar yendo tantas veces a un juzgado para llevar un proceso penal, prefieren les sea reparado el daño. Por otra parte, la reparación del daño evita estigmatizar a una persona con el proceso penal, lo cual constituye una gran ventaja para quien lo evita. Eso es cierto, porque realmente si tú cometes un delito, causas un daño a una persona y evitas un proceso penal mediante una salida alterna, una solución alterna, eso es conveniente para ti porque prácticamente te evitas tener que cumplir una condena dentro de algún centro penitenciario, estar en la cárcel por cierto tiempo, pues es preferible cumplir con ciertos acuerdos y reparar el daño a la persona. Nos menciona otro punto que es el cuarto punto, dice disminución de costos sociales y económicos de la persecución del delito y descongestión del sistema judicial. Aquí nos hacía mención de acuerdo al informe EPU 2013, nos dice que el sistema penitenciario en México cuenta con un número de presos sin condena, el cual en nuestro país es de casi 100,000 y solo en ese año representaron un gasto para las finanzas del Estado de 4,000 millones de pesos. O sea, lo que es o los beneficios que traen las salidas alternas, soluciones alternas, son precisamente estos, no tanto o en específico para la víctima, el victimario, que son las partes involucradas, pero también trae un beneficio muy importante para lo que es el sistema penitenciario, el sistema judicial de nuestro país, ya que si imagínense en 2013 fueron 100,000 millones perdón, 4,000 millones de pesos, imagínense, el utilizar las salidas alternas nos va a poder permitir disminuir esa cantidad. Dice, aunque si bien es responsabilidad del Estado la organización del régimen carcelario, cuando se analizan los costos de persecución del delito, los presupuestos asignados al mantenimiento de los sistemas penitenciarios resultan exorbitantes. El DECIP no debe ser padecido por el ciudadano común. Es por ello que se plantea que al evitar los procesos penales, esas erogaciones puedan utilizarse para otros fines. Procedemos ahora a analizar lo que es el acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio nos dice que es el pacto alcanzado entre la víctima u ofendido. O sea, sabemos que para llegar a un acuerdo reparatorio se puede ser mediante una mediación, una conciliación en el cual se va a plantear los acuerdos que estas
partes quieran tener, entre la víctima o el ofendido, la forma en que la víctima quiera que el daño sea reparado, si el ofendido está, en este caso un ofendido igual, pues la forma de que necesite o requiera que el daño le sea reparado. Por otra parte está el imputado, quien es que debe decidir si acepta o no los acuerdos que se le están planteando. Entonces, en el acuerdo reparatorio es el pacto que se alcanza entre la víctima u ofendido y el imputado. Mediante él se asegura la reparación del daño causado por el delito y en este caso se pone fin al proceso penal, pero debe ser aprobado por el Ministerio Público o el juez de control. Eso es algo importante que debemos tener en cuenta, que estos acuerdos que se llevan a cabo entre las partes involucradas debe ser aprobada por el juez de control, el Ministerio Público. El hecho de que sea un acuerdo entre partes no quiere decir que esto ya se vaya a ejecutar, sino que alguien debe aprobarlos y debe darle la legalidad precisa para que en dado caso de un incumplimiento pues pueda ser abierto nuevamente este caso y ya pasar a un proceso penal debido a que pues, no se cumplió con lo establecido. Entonces dice que el acuerdo reparatorio puede ser alcanzado por la negociación entre las partes o bien por una conciliación o mediación, que era lo que yo mencionaba anteriormente, en el que intervenga un tercero neutral ajeno a la controversia. Esta persona lo que va a hacer es estar presente, plantearle el proceso de conciliación o de mediación que se va a llevar a cabo en ese momento, dar la participación a cada una de las partes, que sean ellos quienes decidan. Él no opina acerca de los acuerdos que deben de tomarse, pero sí prácticamente es el mediador, ¿no? Es el que da la participación, el que va guiando a las partes para que lleguen a los acuerdos que a cada uno de ellos les convenga. Entonces acá puede ser mediante conciliación o mediación, en el cual un tercero neutral debe intervenir siempre y cuando sea ajeno a la controversia. Por lo anterior podemos decir que los acuerdos reparatorios son de materia penal, donde la transacción es de materia civil. De materia civil puede pasar a ser de materia penal. Un ejemplo sería pues un acuerdo por parte, en este caso dice civil, no sé, por un dilema de un ejemplo que les pueda dar es la custodia de una persona la cual no está en las facultades de cuidarse a sí misma, pero resulta que tomamos el ejemplo de un familiar, en este caso digamos un papá o mi papá, no, no puedo cuidarlo por yo mismo, se me hace difícil, por lo que tengo otros hermanos a los cuales les solicito el apoyo. Vamos en materia civil, planteo básicamente lo que necesito, que es su apoyo económico, apoyo para el cuidado de mi padre, en este caso un ejemplo, y pues llegamos a un acuerdo, pero después de no cumplirse o de que el juez de control o el Ministerio Público nos da su aprobación, planteamos el tiempo en el que se debe de cumplir los acuerdos. En caso de que estos no se cumplen, pues ya prácticamente es ahí donde se pasa a materia penal. Nos dice que las partes pueden convenir que el acuerdo será cumplido de inmediato o sujeto a algún plazo. Si esto último ocurre, las partes nos conciertan un plazo específico para que se cumplan. Entonces dice que
Si en el acuerdo se dice que va a ser en un plazo inmediato, será cumplido de inmediato el acuerdo que se tomó, pues no ocurre nada importante, simplemente pues esperamos a que se ejecute de manera rápida de acuerdo a los convenios que se hicieron. De lo contrario, de no llegar a un acuerdo en el tiempo o plazo específico que debe cumplirse, nos dice que el artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales determina que el cumplimiento queda sujeto a un año. Entonces, en caso de no llegar a un acuerdo en el plazo que debe cumplirse cada una de las pautas que se tomaron en la mediación o la conciliación en dado caso, el artículo 189 nos determina un tiempo específico que está sujeto a un año. Ahora, en acuerdos reparatorios nos dice que tiene sus efectos en todas las partes que intervienen. Nos dice que primero, el imputado por lo general se extingue la acción penal que pesa sobre su persona, debiendo emitirse un sobreseimiento en caso de haberse iniciado el proceso o abstenerse del ejercicio de la acción en el caso de que aún no inicie el proceso. Excepcionalmente, el acuerdo reparatorio no extinguirá la acción penal cuando el imputado no cumpla con lo convenido injustificadamente. En la víctima obtiene la reparación del daño, la cual puede procesar de forma inmediata o sujeta a plazo, que ya anteriormente se mencionó. En otra parte del proceso dice que el proceso se puede suspender por 30 días a efecto de intentar alcanzar un acuerdo reparatorio en ese periodo. En esta parte es muy específica, se puede suspender, pero con el efecto de que en ese plazo de suspensión se tiene que llegar a un acuerdo o intentar llegar a un acuerdo para la reparación del daño. Luego nos dice, una vez alcanzado un acuerdo, si se cumple de inmediato, se extingue la acción penal, debiendo evitarse un sobreseimiento, o el Ministerio Público debe de abstenerse del ejercicio de la acción penal. Si se pacta un acuerdo sujeto a cumplimiento futuro, el proceso penal queda suspendido y la prescripción de la acción penal se interrumpe. Entonces es muy diferente en el caso de que el acuerdo se cumpla de manera inmediata. En ese momento la acción penal se extingue, no hay acción penal que seguir debido a que el acuerdo ya se cumplió, lo pactado ya se realizó. Pero si se realiza un acuerdo a largo plazo, entonces nada más el proceso va a ser suspendido y la prescripción de la acción penal va a ser interrumpida únicamente, no se extingue, simplemente se suspende o se interrumpe en dado caso sea necesario. Por otra parte, vamos a seguir analizando lo que es el acuerdo reparatorio. Nos dice ahora, analicemos la otra solución. Dice, ahora nos preguntamos qué delitos en este caso del acuerdo reparatorio son los que proceden. Nos dice que los delitos que proceden son delitos que se persiguen por querella o equivalente, delitos culposos o delitos patrimoniales cometidos sin violencia. Los aspectos especiales que tienen el acuerdo reparatorio es que los delitos no hayan sido cometidos con violencia y que dentro de los 5 años anteriores el imputado no haya celebrado acuerdos de la misma naturaleza. Entonces ahí esos son los delitos que se van a perseguir, ya sea por querella o por equivalente. Son delitos culposos o delitos patrimoniales en los cuales no haya existido violencia.
Ahora analicemos la otra solución anticipada. Nos dice que es la suspensión condicional del proceso. Nos menciona que es la solución alterna mediante el cual se propone un plan para la reparación del daño a favor de la víctima y el cumplimiento de ciertas condiciones. Dicho plan debe ser autorizado por el juez de control y debe autorizarse el proceso. El proceso queda suspendido por un plazo máximo de 3 años una vez cumplidas las condiciones y el plazo y el proceso finaliza. Dice que los efectos de la suspensión condicional del proceso. Para estos efectos nos menciona que el imputado, una de las reglas generales es que la acción penal se extingue una vez cumplidas las condiciones impuestas por el juez y por el plan de reparación. Nos dice que esto no ocurre si el imputado es condenado mediante sentencia ejecutoriada por otro delito de la misma naturaleza que originó la suspensión del proceso. Excepcionalmente, de no cumplir con el plan de reparación, las condiciones impuestas por el juez o si el imputado cometiera un nuevo delito doloso o culposo de la misma naturaleza que el proceso suspendido, la suspensión condicional del proceso puede revocarse y se resuelve la renovación del proceso penal. Efecto en la víctima. En la víctima nos dice que obtiene la reparación del daño causado por el delito. Efecto en el proceso. El proceso se suspende por un periodo de 6 meses a 3 años, plazo durante el cual deberá cumplirse la reparación del daño y las condiciones impuestas por el juez. Aquí podemos notar una diferencia entre el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, la cual es en los plazos que se dan, porque en el acuerdo reparatorio se puede suspender por 30 días, en el cual ya debe de tratarse de llegar a un acuerdo. Por otra parte, en la suspensión condicional del proceso, nos dice que se suspende por un periodo de 6 meses a 3 años, plazo durante el cual deberá cumplirse con la reparación del daño. Entonces, en esta parte, tienes un plazo de 6 meses a 3 años para cumplir con la reparación, es decir, que los acuerdos ya están tomados, que las condiciones ya fueron impuestas por el juez y únicamente este plazo es para que puedas cumplir. En este plazo de 6 meses a 3 años en la suspensión condicional del proceso no vas a intentar llegar a un acuerdo. En este caso, las condiciones ya están impuestas y únicamente tienen que ser ejecutadas por parte de la persona que comete el delito, pues tiene un plazo de 6 meses a 3 años para reparar el daño causado. Nos dice que si lo anterior se cumple, la acción penal se extingue y el juez dicta sobreseimiento. El juez de control nos menciona que puede ampliar por una sola ocasión el plazo de la suspensión condicional del proceso hasta por 2 años. Mientras el proceso penal está suspendido, la prescripción de la acción penal se interrumpe. Entonces prácticamente pues, te da una opción más, un plazo más de 2 años para que puedas cumplir con la reparación del daño y pues la acción penal se mantendrá interrumpida. Nos menciona, los delitos en los que procede son aquellos cuya medida aritmética de la pena de prisión no sea mayor de 5 años. Este es un término que tal vez a muchos pueda confundir, que nos dice la media aritmética, se refiere prácticamente, como lo dice, la pena de prisión que se encuentra dentro del Código Penal que debes cumplir de acuerdo al delito que hayas cometido. Entonces, dependiendo del delito que tú hayas cometido y de la gravedad de ese delito, es a cómo se te asigna una sentencia y el tiempo determinado que debes de cumplir dentro de una prisión. En este caso, nos dice que para que aquellos delitos que van a ser
en los que se puede aplicar la suspensión condicional del proceso son aquellos cuyo tiempo de prisión no sea mayor de 5 años. Entonces, ahora sabemos que para que pueda ser aplicado tienes que haber cometido un delito en el cual no se encuentre dentro del Código Penal un tiempo mayor a 5 años. También nos dice las funciones especiales para que proceda dentro de los 5 años anteriores a este caso. Entonces dice que el imputado no debe haber incumplido previamente una suspensión condicional del proceso. Además podrá existir la oposición fundada de la víctima u ofendido. Entonces hacemos referencia en que si anteriormente el imputado ya estuvo involucrado en otro delito, en otra suspensión condicional del proceso, y él incumplió las condiciones que le fueron establecidas, no podrá ser acreedor a una nueva oportunidad con una suspensión condicional del proceso, sino que debió haber, si anteriormente cometió otro delito, le establecieron condiciones para poder llevar a cabo su suspensión condicional, debió haberlas cumplido de manera correcta para que se le pueda hacer valer nuevamente una suspensión condicional del proceso. A continuación, pues doy a conocer mi postura, en la cual considero en lo personal que las soluciones alternas son un mecanismo moderno y eficiente, pero para ello los mediadores deben cumplir con su labor y evitar que muchos casos lleguen a juicio. Los mediadores deben ser personas capacitadas, que favorezcan al diálogo entre las personas, que conozcan el proceso que debe llevarse a cabo en una mediación, en una conciliación, para que esto facilite a las personas involucradas, la víctima u ofendido y el imputado, en determinado momento llegar a un acuerdo. Por otra parte, lo que buscan las salidas alternas es pues ver prácticamente por la economía procesal para todas las partes, para el Estado, para la víctima u ofendido e imputado, ya que tanto para el Estado es un gasto económico, como lo vimos anteriormente, de acuerdo al EPU 2013, la cantidad era enorme en cuanto a las personas que se encontraban en centros penitenciarios. Pues ahora, de acuerdo a las salidas alternas, que son algo nuevo que se adaptó a nuestro sistema judicial, entonces nos permiten que se lleguen a acuerdos sin necesidad de un proceso penal, evitando precisamente o cuidando la economía tanto procesal para el Estado, para las víctimas, para el imputado, que incluso ellos, para estar yendo a cada uno de los procesos que debe llevarse en un proceso penal, pues implica también un gasto. Pues es mejor para ellos también llegar a un acuerdo mediante soluciones alternas y evitarse perder tanto tiempo como dinero, y pues es más fácil para ambas partes. Además que con impartición de justicia debe ser más rápida y expedita, buscando la reparación del daño o un plan para que el imputado cumpla con estos acuerdos que se le interponen, prácticamente para favorecer a una reparación del daño efectiva hacia la víctima, quien fue la parte afectada. Por lo que termino mencionando que las salidas alternas son parte fundamental en la actualidad para alargar los procesos penales. Nos permiten
evitar un proceso penal favoreciendo a mejores acuerdos que favorecen a ambas partes, tanto a la víctima le favorecen la reparación del daño como a la persona que comete el delito, evita que pueda ir a la cárcel precisamente por ese delito que cometa, y le permite reparar el daño, siendo esto algo más favorable para él. Con esto termino y me voy.